La compatibilidad, o mejor dicho, la incompatibilidad de las luminarias quirúrgicas con el flujo laminar es un tema que introdujimos brevemente en un vídeo anterior, concretamente en el contexto de los riesgos. La incompatibilidad de la luz quirúrgica con el flujo laminar supone un riesgo de contaminación en los quirófanos y se aborda ampliamente en la bibliografía, que la considera una de las principales causas de mortalidad. En la literatura que la considera una de las principales causas de fracaso en cirugía. Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta serie de vídeos. Hoy, como se menciona en la apertura del vídeo, abordaremos la relación entre las lámparas quirúrgicas y el flujo laminar de aire. Tras una breve explicación de la naturaleza del flujo laminar y lo que implica, procederemos a explorar varios métodos para calcular la turbulencia, haciendo referencia a la única norma que la aborda directamente. Y por último consideraremos cómo una lámpara puede parecer menos impactante que otra en lo que se refiere a la turbulencia para el flujo laminar. Empecemos por el principio, que es el flujo laminar. Los flujos laminares son una serie de flujos de aire a diferentes presiones y velocidades que generalmente proceden del techo y contribuyen a mantener la esterilidad de la zona quirúrgica. Por lo tanto, el flujo laminar es conceptualmente un flujo de aire limpio procedente del techo, que luego se empuja hacia abajo cerca de la mesa de operaciones y recogido por aspiradores situados en la parte inferior del quirófano que absorben el aire contaminado a lo largo del recorrido. Así, a partir de la descripción del funcionamiento del flujo laminar, es evidente cómo la presencia de cualquier objeto a lo largo de la trayectoria de este flujo lo afecta generando turbulencias. Imaginemos un flujo de aire que en condiciones normales no encuentra ningún obstáculo. Es aspirado por las rejillas de ventilación situadas en el fondo de la habitación. Todo funcionaría perfectamente. Sin embargo, en el momento en que colocamos un obstáculo como la lámpara quirúrgica que interrumpe la trayectoria del flujo laminar, hace que se produzcan turbulencias. En efecto, la presencia de la lámpara perturba la fluidez del flujo laminar. El impacto de un objeto sobre el flujo laminar se calcula mediante un método de porcentaje de turbulencia. La única norma que trata de la gestión de la turbulencia, su cálculo, por desgracia, no tiene aplicabilidad directa en las normas internacionales. De hecho, es la norma alemana DIN 1946-4, que prevé un cálculo específico de la turbulencia generada por la luminaria quirúrgica, que pide que la lámpara, dejada encendida durante un largo periodo de tiempo, que se incline 45 grados y se coloque bajo la trayectoria del flujo laminar. El flujo laminar se comprueba entonces con esta disposición y se toman lecturas de la turbulencia en varios puntos. La suma de la turbulencia máxima del techo de ventilación y la turbulencia causada por la lámpara no puede superar el valor de 37,5%. Esto significa que cuanto menor sea el valor en porcentaje de turbulencia, mejor es la compatibilidad del flujo laminar de un objeto. Entre los elementos que influyen y afectan negativamente a la compatibilidad de una lámpara quirúrgica se encuentra, en primer lugar, la temperatura, seguido del tamaño del obstáculo y, posiblemente, las formas del reflector. Sin embargo, estos tres elementos tienen una relevancia bastante diferente a la hora de determinar el índice de compatibilidad de la lámpara con el flujo laminar. De hecho, la temperatura es el factor más importante de los tres. El propio calor crea turbulencias y precisamente por eso la norma exige que la medición no se realice con la lámpara apagada ni con la lámpara encendida. Con la lámpara apagada o recién encendida, ya que en ese momento la lámpara aún estaría fría. La norma exige que la medición de la turbulencia se realice varias horas después de encender la lámpara o en cualquier caso cuando la lámpara alcance la temperatura de uso. Por lo tanto, el calor y la capacidad de una lámpara para dispersarlo de la manera más eficaz posible determinan su compatibilidad con el flujo laminar. Los materiales utilizados en la fabricación de una lámpara afectan directamente a su capacidad de disipación del calor, variando su capacidad de disiparlo eficazmente. El uso de aluminio en lugar de plástico, en este caso, reduce la probabilidad de contaminar el campo de operación, disminuyendo el riesgo sustancialmente. Ello se traduce, a su vez, en una mejor compatibilidad con el flujo laminar. Ya hemos dicho que el calor es el principal factor que afecta a la compatibilidad con el flujo laminar. Sin embargo, no debemos olvidar el tamaño o la forma de la luz. Hablemos ahora del tamaño. El tamaño también influye. Cuanto mayor sea el tamaño del obstáculo, menor será la compatibilidad con el flujo laminar. Y esto es porque el flujo laminar de aire, independientemente del tamaño,
y la extensión del obstáculo siempre se reincorporará al pasarlo porque lo envuelve y finalmente se reincorpora una vez pasado el obstáculo. No obstante, el espacio que ocupa para unirse será mayor cuanto mayor sea el tamaño del obstáculo que se interponga en la trayectoria del flujo laminar. Así que en el caso de las lámparas quirúrgicas sí hay que tener en cuenta el tamaño, pero también hay que tener en cuenta que todas las lámparas quirúrgicas tienen más o menos el mismo tamaño, por lo que este parámetro resulta claramente un factor negativo e impactante, pero al mismo tiempo inevitable. La lámpara debe estar allí y por lo tanto, cuyo el diámetro es de 50, 60 o 70 centímetros. El impacto en el flujo laminar será realmente poco cambiado por el tamaño del reflector. Al igual que en el caso del tamaño, el impacto que tiene una forma determinada es poco relevante. Si se tiene en cuenta la presencia de formas especiales, ranuras o cavidades situadas en la parte superior del faro, es poco probable que éstas mejoren el índice de compatibilidad del flujo laminar de la lámpara quirúrgica. Por el contrario, si fuéramos a considerar lo que estipula la norma, a saber, que la prueba se realiza con una lámpara inclinada a 45 grados, comprendemos fácilmente que la presencia de rejillas o cavidades en el reflector son completamente inútiles por la posición inclinada de la lámpara. Si coloco un objeto con una cavidad en un espacio y lo inclino a 45 grados, el aire que desciende del techo se encontrará con el obstáculo, independientemente de la forma que tenga, y el aire llegará al cabezal de la lámpara quirúrgica. La presencia de cavidades no tiene ningún efecto sobre la compatibilidad del flujo laminar, por lo que resulta intrascendente en este contexto. Por lo tanto, comprender la compatibilidad del flujo laminar es de crucial importancia en todos los aspectos. Se calcula que el 90% de las infecciones de la zona quirúrgica son causadas por el aire contaminado que circula en el quirófano. Y esto se debe en gran medida a la incompatibilidad de los objetos con el flujo laminar y a la imposibilidad de limpiarlos correctamente. El tamaño y la forma son insignificantes, por lo que tienen poca importancia para mejorar la compatibilidad con el flujo laminar. En lo que deberían centrarse los fabricantes de lámparas es en garantizar que los materiales de construcción con los que se fabrican las lámparas son de un material capaz de disipar el calor. Solo así, reduciendo la temperatura de la obstrucción, podemos mejorar la eficacia de la compatibilidad del flujo laminar. Gracias por su atención. Le invito, por tanto, a que continúe siguiéndonos en este canal para conocer novedades en torno al sorprendente mundo de las lámparas quirúrgicas.